Joshua, líder de nuestra comunidad, bendecido sea el Todopoderoso. Se dieron cuenta que yo llegué un poco tarde. Yo venía más temprano que ustedes. No eran las 9:30 cuando yo venía, ya por la luz del Mega, lo que era el Mega Texas, ahora es otra, ¿verdad? Pero sigue siendo el Mega, ¿verdad? Me doy cuenta, caigo en cuenta que había dejado la comida, así que con el mismo amor me detuve un ratito, le dejé un mensajito de texto a Joshua, a Wanda, a Wandita, o sea, las dos Wanda. Yo pensaba que Delia iba a estar acá, pues también le mandé un mensaje a Delia, para que supieran que tuve que virar. Así que con el mismo amor viré para mi casa a buscar entonces la comida, y bueno, pues llegué yo. Para sorpresa mía, yo pensaba que estaban terminando. Yo dije, válgame, llegué tarde para la parasha. Pero por alguna razón, me imagino que fue que se detuvieron, ¿verdad? Por alguna razón. Bueno, de todos modos, hoy estamos estudiando la parasha 41, que es Pinhas. La semana pasada empezamos a leer algo con relación a Pinhas, ¿verdad? Tenemos que Pinhas era una persona muy dedicada al Todopoderoso, ¿verdad? Y a fin de cuentas, era tan leal al Todopoderoso que cuando vio tal idolatría que estaban haciendo en el pueblo, después de la orden de Hashem de que cada uno cogiera espada contra el hermano que había su hermano, ¿verdad?, que había quebrantado la Torá, él vio que venía una pareja de otra tribu, o sea, un príncipe de otra tribu, y entra frente a los líderes de la comunidad, ¿verdad? En este caso Moshe y Eleazar, ya Aarón había fallecido. Y entonces traspasa, ¿verdad? Y da muerte a este caballero, príncipe de la tribu de Shimón, y a la persona que, o sea, a la dama que también era príncipe de otra, o sea, de las madianitas. Y con esto se detuvo la plaga, ¿verdad? Se detuvo la mortandad, porque Hashem vio el celo de un instrumento suyo, ¿verdad?, en hacer la voluntad del Todopoderoso, y paró entonces. O sea que esa acción redimió al pueblo, ¿verdad? La muerte del hijo de Simón, o sea, de Shimón, y la madianita, redimió entonces al pueblo, ¿verdad? Esa acción de parte de Pinhas. Pinhas significa, si ustedes lo ven, significa boca de serpiente. Ese es el significado de su nombre, ¿verdad? ¿Saben qué? Tal vez Hashem no nos pide que matemos a nadie, ¿verdad? Literalmente. Pero sí podemos ayudar a la muerte de alguien. ¿Saben cómo? Cuando conoce la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Y ve la vida, muere al pecado, ¿verdad?, al bajar a las aguas de purificación, ¿ok?, y resucita una nueva vida. Con eso estamos matando, ¿verdad? Con eso estamos ayudando a que la persona muera y viva, ¿verdad? También podemos mostrar el celo hacia el Todopoderoso, ¿verdad?, como lo hizo Pinhas, cuando hacemos de nosotros, hacemos nuestra lo que es nuestro, la comunidad, ¿verdad? ¿Saben qué? Hemos visto tantas cosas lindas pasando en nuestra comunidad, ¿verdad? Cada Shabbat hay un banquete,
porque cada cual hace su propio sacrificio. Lo que va a hacer para Shabbat en su casa, pues lo trae a la comunidad con un poquito más, ¿verdad? Pero ahora está mejor organizado, porque entonces ahora, antes llegó el momento en que todo el mundo traía de una misma cosa, ¿verdad? Arroz. Y nadie se acordó de traer habichuelas, ¿verdad? Así que cuando eso ocurrió, una sabia damita de Elohim en esta comunidad dijo, bueno, pues vamos a organizarnos de tal manera, le asignamos pues que unos traigan una cosa y otros traigan otra cosa, y así organizadamente pues no falta comida en abundancia, y hay de todo, ¿verdad? Bendito sea el Todopoderoso. Eso es celo, ¿verdad? Celo de parte del Todopoderoso. Estamos demostrando ser como Pinhas. Pero ¿saben qué? Este jueves, como en otras semanas anteriores, un grupo de nosotros se puso de acuerdo para venir a limpiar la comunidad. Y eso es sentido de pertenencia. Cuando yo llegué un poquito tarde, pero allí vi al hermano Sánchez y a su esposa limpiando la parte de afuera de la comunidad. Y cuando entro, allí está la hermana Wanda, con su hija y la amiguita de su hija, que por cierto es de Juana Díaz, y ellos habían venido varias veces, la familia completa, para actividades de fiestas sagradas acá. Así que, pues, bendito sea el Todopoderoso, ¿verdad? ¿Y saben qué? Hubo una persona que nos ve a través del internet y que vive en California, ¿cierto o falso? Que invitó a una persona para que viniera a nuestra comunidad. Esa persona de Mayagüez iba a venir hoy. Sin embargo, pues tuvo alguna situación que fue lo que mencionó la hermana, ¿verdad? Pero está con deseos. Era pentecostal, ya no está yendo a la iglesia pentecostal, no se siente cómoda, ¿verdad? Y aquella persona la invitó para que viniera a nuestra comunidad, ¿verdad? Cuando se encuentra con la hermana, que empiezan a hablar y cae en cuenta que es el mismo lugar que la invitaron, pues abierta, ¿verdad? Con deseos de venir a la comunidad, ¿verdad? Eso es mostrar esa dedicación, ¿verdad? Y ese celo de parte de Pinhas. ¿Perdón? Ok, ¿quién sabe que sea Eric? Eric. Ajá. Ok. Bueno, pues saben que como el Todopoderoso obra por senderos misteriosos. La comunidad también tiene unas necesidades que tenemos que cubrir nosotros, porque pues a fin de cuentas esta es nuestra comunidad, ¿verdad? Y poniendo un poquito cada uno, cada Shabbat, ¿verdad? O cuando cada quincena, etcétera, pues a fin de cuentas es nuestra comunidad, ¿verdad? Y queremos que esta comunidad siga adelante, prospere, ¿verdad? Aquí no hay un sueldo para nadie, ¿verdad? Pero todo lo que traemos se utiliza para el alquiler, para el agua, para la luz, los gastos de la misma comunidad, ¿verdad? Hay muchos hermanos que de corazón grande, hermoso, traen detergente para la limpieza, ¿verdad? Hay otras personas que de corazón hermoso y bondadoso, ¿verdad? Grande, traen pues las cosas que hacen falta, como los platos, como los vasos, como los, o sea, el papel toalla, y todo lo que se utiliza es traído por cada uno de nosotros, que el Papá del Cielo pone en su corazón, ¿verdad? Y de vez en cuando uno está en el supermercado o en donde sea, en Sam's, los otros días yo vi las copitas, o sea, los vasitos
4 onzas, ¿verdad? No los de vino, sino los de café, pero los más pequeños, que se me habían asignado y me acordé, y yo dije, bueno, déjame aprovechar y comprar, ¿verdad? El celo, ¿verdad? El celo por lo que es nuestro. Bendito sea el Todopoderoso por Pinhas, que nos dio ejemplo. ¿Y saben qué? A Pinhas no le correspondía el sacerdocio. ¿Por qué razón? Miren, por una sencilla razón. Aunque era hijo de Eleazar o Elazar y nieto de Aarón, cuando fue determinado que Aarón y sus descendientes y los descendientes de sus descendientes iban a ser sacerdotes, tienen a Pinhas no le correspondían. ¿Saben por qué? Porque él había nacido ya, ¿verdad? Así que el mandamiento cubría a aquellos que iban a salir de Elías, o sea, de Aarón o de sus hijos, ¿verdad? Así que no cobijó ese mandamiento a Pinhas. Sin embargo, con este hecho, con este celo que mostró, fue nombrado sacerdote de paz, ¿verdad? Sacerdote de paz. Sin embargo, él fungió como sacerdote de guerra, ¿verdad? Cada vez que había una guerra, él entonces iba con todos sus instrumentos, el shofar, inclusive se llevaba el arca delante del pueblo, ¿verdad? Y estando ellos con el arca, él con la trompeta, o sea, el shofar, era que se daba los toques en tiempo de guerra, ¿verdad? Así que, y de hecho, se hizo permanente. No se supone que un sacerdote de guerra fungiese como sumo sacerdote. En el caso de él específicamente, al ser sacerdote de guerra, como tampoco David pudo construir el templo por la mucha sangre, él estaba delante del pueblo cuando iban a hacer guerra, y tampoco pudo hacer el templo debido a la mucha sangre que cayó. Por supuesto, todo era de parte de Hashem, ¿verdad? Pero eso lo impidió el que fuera el instrumento del Todopoderoso para hacer el templo. Sin embargo, cuánto oro, cuánta plata atesoró para que entonces en los tiempos de Shelomo, su hijo, fuera construido entonces el templo. Bendito sea el Altísimo, ¿verdad? A veces no podemos hacer algunas cosas, sin embargo podemos hacer otras, podemos ser instrumentos del Todopoderoso para otras cosas, ¿verdad? Ahora, la descendencia de Pinhas, Sadoc, el descendiente en los tiempos de Shelomo, entonces le fue dada permanentemente el sacerdocio, el sumo sacerdocio, le fue dado a los descendientes de Sadoc, que era descendiente de Pinhas. Bendito sea el Todopoderoso. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. ¿Cómo está tu celo delante del Todopoderoso? Bendito sea el Todopoderoso, ¿verdad? No tenemos guerra literalmente física, pero hay muchas guerras espirituales. Yo sé que hay quienes no ven con agrado que nosotros estemos en este lugar, ¿verdad? Sin embargo, esto es de Hashem. Esto es del Todopoderoso, y Él lo mantendrá de acuerdo a su benevolencia, a su beneplácito, ¿verdad? Así que, mi hermano líder, cuando usted vea que las finanzas están flojitas, no se desanime. Hashem va a proveer a todas las necesidades de nuestra comunidad, ¿verdad? Y
nosotros somos esos instrumentos, ¿verdad? Él nos bendice para nosotros bendecir, ¿verdad? No solo a otros, o sea, no solo a nuestra comunidad, sino a otras personas. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Saben qué? La segunda parte entonces empieza hablando del censo, ¿verdad? Y aquí tenemos el censo. Se censaron aquellos, fíjense, después de haber ocurrido esa plaga, entonces se hizo el censo. Y si comparamos, aquí ustedes tienen el segundo censo y tienen el primer censo, y podemos observar aquí cuántos habían de la tribu de Rubén. Por ejemplo, en el primer censo habían 46.500, en el segundo 43.730, había un menos 2.770, o sea que había disminuido la tribu de Rubén. Ahora, lo más sorprendente ha sido con la tribu de Shimón, y ya saben que Shimón estuvo muy envuelto la tribu de Shimón, en muchas rebeliones, ¿verdad? Así que lamentablemente hubo un descenso de 37.100 personas, o sea, de 59.300 que hubo en el primer censo, en el segundo 22.200, o sea, una diferencia de 37.100. Tribus que vemos que de mayor crecimiento, aunque la tribu de Judá fue la tribu que mayor número tenía en el censo, pero su crecimiento fue de 1.900. Sin embargo, Menashe, que había tenido 32.200, ahora tiene 52.000, o sea, en el segundo 52.700, un aumento de 20.500, ¿verdad? Bendecido sea el Todopoderoso. O sea, Menashe se mantuvo leal, ¿verdad?, al Todopoderoso, y en lugar de disminuir, aumentó dramáticamente. Si todas las tribus hubieran aumentado de acuerdo a cómo aumentó la tribu de Menashe, el total hubiera sido muy diferente, muy distinto, ¿verdad?, a lo que finalmente ocurrió. La suma de todo el censo del primer censo fueron 603.550, pero el segundo fueron 601.730, un descenso de 1.820, ¿verdad? De esto podemos aprender muchas cosas. Sabemos que a medida que nosotros seamos fieles al Todopoderoso, también hay prosperidad. Cuando nosotros le fallamos al Todopoderoso, entonces hay disminución, ¿verdad? No permitamos que haya disminución, permitamos que haya aumento, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo obedientes al Todopoderoso, rindiendo nuestra voluntad al Todopoderoso, ¿verdad?, y dejando que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y dando gloria a su nombre. Bendito sea Él. Aquí tenemos la tercera parashá. Aquí nos habla sobre, después del censo, hubo la determinación de cómo se repartiría la tierra, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo del reparto. Los dos hermanos, Aleph y Bet, salieron de Mitzrayim. Aleph tenía 3 hijos y Bet solamente tenía 1, ¿verdad? Ambos eran de una sola tribu. Así que Aleph y Bet fueron censados, y miren qué pasó. En la tierra, Aleph tomó para sus 3 hijos una porción, y Bet tomó para su hijo una porción. Aleph tenía 3 hijos y Bet solamente tenía 1, pero los 4 recibieron primero 4 porciones iguales en la tierra. Sin embargo, ellos tenían, miren las 4 porciones, ¿verdad? Ejemplo, o un diagrama de las 4 porciones: A1, A2, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3 y
Bet 1. Sin embargo, ellos tenían que devolver cada una de sus porciones a sus padres que habían salido de Misraim y no llegaron, ¿verdad? Habían muerto en el desierto. El terreno de las 4 porciones fue dividida por la mitad entre los 2 hermanos Aleph y Bet, ¿verdad? Y finalmente terminaron de esta manera. Cada uno de los hijos de Aleph recibió una tercera parte de la herencia de su padre, mientras que Bet recibió toda la herencia de su padre, que corresponde a la mitad de la herencia total, en su totalidad, ¿verdad? Bien, después de pasar esta aliyá, empezamos con esta pregunta: ¿por qué ha de desaparecerse el nombre de nuestro padre? ¿Qué sucedió aquí? Las hijas de Zelofone vieron que el censo solamente incluía a los varones y no a las mujeres. Y iba a ser repartida la tierra de acuerdo a ese censo. Pero su padre había muerto y había dejado hijas solamente, ¿verdad? 5 hijas, ¿verdad? 5 hijas solamente. Así que ellas vinieron delante de Moshe y dieron en Spanglish, su complaint, ¿verdad? su queja, ¿verdad? Y termina esta parte, esta sección de la parasha, con que Hashem, o Moshe, perdón, consulta a Hashem. Pero entonces empieza con este versículo, ¿verdad? O el versículo anterior, donde Hashem está diciendo: ¿por qué ha de desaparecer? Bueno, ellas preguntaron: ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Entonces esta fue la contestación de parte de Hashem. Las hijas de Zelofhad tienen razón en lo que dicen: ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. De esta manera, con presentar su situación, ellas beneficiaron a muchísimas otras hijas de Israel cuyos padres no habían tenido varones, y fue hecha entonces legislación en la Torá para que las hijas recibieran la herencia de su padre. Por supuesto, recordamos que en este caso las hijas de Zelofhad tenían que casarse con miembros de su tribu, ¿verdad? O sea, hombres de su tribu, para evitar que la tierra o su herencia pasara a otra tribu, ¿verdad? Así que tenían que casarse entre los mismos de la tribu. Bien, del 15 al 23, Hashem le indica a Moshe que suba a la cima del monte Sin, ¿verdad? Porque llegó el momento. Pero fíjense cómo ese líder no pensó solo en sí mismo, sino pensó en Israel. Qué líder, ¿verdad? Qué lindo, qué perfectamente imitó, o bueno, aludió al gran Mesías, ¿verdad?, de la casa de Israel, a Yeshua. Con su ejemplo, cómo lo emuló, ¿verdad? Él dio la queja, ¿verdad? O sea, elige, nombra a una persona que esté delante del pueblo, ¿verdad? Que no sea que ellos padeciesen ovejas sin pastor,
¿verdad? Así que, de hecho, emulando al Mesías, recordamos las palabras del Mesías, ¿verdad? Que decía, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Así que Moisés estaba hablando de ese pastor y casualmente fue nombrado entonces un líder, y Josué, ¿verdad? Josué, que precisamente ese era el mismo nombre que lleva el Mesías de la casa de Israel, ¿verdad? Entre todas estas cosas que habló Moshe y que habló el Eterno, allí se dejaron ver algunos puntos importantes, 13 principios importantes que debe caracterizar a un líder, ¿verdad? Número 1, el líder es puesto por Hashem. Si no es así, está destinado al fracaso. Segundo, un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo. Así que tenemos que respetarle como que ha sido puesto en su lugar por el Todopoderoso. El líder principal debe ser un varón. Esa es otra característica. Una mujer en el liderazgo debe estar sometida a un varón. Hay comunidades nuestras que tienen damas como líderes, ¿verdad? Sin embargo, han sido puestas allí con un propósito, ¿verdad? Porque o no hay varones preparados lo suficiente, o sencillamente ese fue el propósito del Todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra comunidad es un varón, ¿verdad? Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos, por supuesto. Hashem está delante de todos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el pueblo conquistó la tierra, pero dicen los testimonios en el libro de Yahoshua que eran más los que morían por causa de Hashem que los que morían por mano del pueblo de Israel, ¿verdad? En muchas ocasiones enviaba animales salvajes que sacaban a la gente de esos lugares, ¿verdad? Que vivían de esos lugares. A veces enviaba abejas que los hacían salir de esa tierra, ¿verdad? O de la tierra. Pero por medio de Hashem salían más personas que por medio del mismo pueblo, ¿verdad? Moshe mismo hizo guerra contra los gigantes de Og y Sihón. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse para buscar al Eterno. Moshe se apartó y estuvo mucho tiempo con Hashem a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yahoshua HaMashiach con su ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se apartó para llenar las pilas, ¿verdad? Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere, en primer lugar, a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. El pueblo le necesita y por tanto tiene que ser accesible. Es necesario tener equilibrio entre estas dos cosas, salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio entre estos dos. Algunos
algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan. 6. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. Las saca fuera de su situación encerrada. Moshe sacó a los hijos de Israel de Mitzrayim. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren libertad. En esto, por supuesto, a veces el líder no tiene tal vez el tiempo, la disponibilidad. Sin embargo, cuando los brazos del líder están abajo, el ejemplo que nosotros hemos visto es que tiene que haber quienes le ayuden a levantar la mano, ¿verdad? Para eso estamos todos nosotros. Si nuestro líder se decae, vamos a ayudarlo a levantar las manos, ¿verdad? O nuestros líderes se decaen, hay que ayudarlos a levantar las manos. Sí, adelante, hermana. Pues claro que sí, ¿cuánto más? O sea, ¿qué más que eso, verdad? Claro que sí, igualmente lo hago yo y bueno, pues yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Bendecido sea el Todopoderoso y agradecemos al Todopoderoso por nuestro líder, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Les voy a decir una cosita. Cuando esta comunidad, por alguna razón, Joshua, que era el presidente de la comunidad en aquel tiempo, se apartó, no del Todopoderoso, porque estuvo más cerca del Todopoderoso, ¿verdad? Sino que hubo desaliento porque, pues, aparentemente hubo cierto rechazo, ¿verdad? Y él, evitando, pues entonces dejó el espacio, ¿verdad? Cuando eso sucedió, yo sentí que perdimos. Aumentamos en otras cosas, pero perdimos en lo de nuestras raíces, ¿verdad? Cuando llega Joshua, lo primero que hace es algo que yo nunca había visto, el bar mitzvah de Gaby, ¿verdad? Para mí eso fue algo tan especial. O sea, ese fue el contacto con nuestras raíces, ¿verdad? Ver en carne viva, ¿verdad? Las costumbres de nuestro pueblo. Y a la verdad que me llenó de gran gozo. Aparte, pues la experiencia que él ha tenido con relación a las fiestas sagradas, y no es porque él está aquí de frente, ¿verdad? Pues han sido de gran bendición para nuestra comunidad. Alabado sea el Altísimo, ¿sí? ¿Eso es así? Así pasó con Yeshua, ¿verdad? Se apartó al desierto, estuvo ayunando por 40 días y 40 noches y fue tentado, fue probado, sin embargo salió airoso, bendito sea el Todopoderoso, ¿verdad? Listo para enseñar, listo para entregar, ¿verdad? Moshe sacó a los hijos de Israel de Mitzrayim. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están. El séptimo líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil. Un líder tiene la misión, la misma función que un pastor de ganado menor. Salmo 23, Hashem es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un líder tiene que tener un buen espíritu. Hashem dio testimonio del espíritu de Yahoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo. Un líder tiene que ser dotado con Jod, majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria, hermosura. No puede tener una semblanza de flojera.
necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un manto de autoridad desde el cielo. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él. Un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Bien, nos quedamos entonces aquí, pero recordemos a vuelo de pájaro, que después de esto, hablando de las cualidades del líder, Hashem entonces habló de la importancia de cada una de las fiestas sagradas, ¿verdad? Toda cosa debe hacerse a su tiempo, en el tiempo debido. Las fiestas sagradas son fiestas de Hashem, pero también son identificadas como nuestras fiestas, las fiestas de nuestro pueblo, ¿verdad? Las fiestas judías, las fiestas de la comunidad israelita nazarena de Aguada. Tu fiesta, hermano Sánchez, tu fiesta, hermana Gladys, ¿verdad? Tu fiesta, hermana Lucy, ¿verdad? La fiesta de todos nosotros, la fiesta de Hashem. Que el Todopoderoso los bendiga, que el Todopoderoso nos ayude a que cada día hagamos nuestra la Torá, ¿verdad? Cada vez que aprendamos a añadir a nuestra vida, a nuestro ser, todo lo relacionado con la Torá, ¿verdad? Y cuando venga el Mesías, nosotros estaremos con Él, porque somos Torá viva, como Él es Torá viva, ¿verdad? Bendito sea el Todopoderoso. Vamos al Kiddush. Gracias al hermano Lediel por la palabra. Hay algo, mientras estaba dando la parasha, estaba recordando algo, y era, en un momento dado aquí comentó alguien